Buenos días muchachos, vamos a dar inicio a nuestra segunda clase que es la evolución de la Tierra. Pero antes de ello vamos a dar las recomendaciones necesarias para hacerle frente a la pandemia que nos aqueja en estos momentos. ¿Ok? Primero, si vas a estornudar o toser, cubrirte con un pañuelo desechable o tu antebrazo, lavarte las manos por al menos 20 segundos, no tocarte los ojos, boca y nariz si tienes las manos sucias. Y por último y no menos importante, mantener una distancia prudencial con todas las personas, especialmente si éstas tienen síntomas respiratorios. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase con la definición. En millones de años se ha ido formando la corteza terrestre, que ha experimentado cambios profundos por la elevación o hundimiento de las masas continentales que más tarde van a dar origen al primer supercontinente que es Pangea, y la formación de plegamientos o cadenas de montañas. En un momento determinado aparecieron las primeras formas de vida que fueron evolucionando, pero estas especies de animales y vegetales que han vivido en la Tierra están actualmente extintas y parece que la extinción es el destino final de todas las especies. Estas extinciones han tenido lugar continuamente a lo largo de las eras geológicas. La extinción del Cretácico terciario, durante la cual se extinguieron los dinosaurios, es la más conocida, pero la anterior extinción, la del Permotriásica, fue la más catastrófica, porque se extinguieron alrededor del 96% de todas las especies. Pero la extinción del Holoceno es una extinción que todavía está en marcha y que está asociada a la expansión de la humanidad. ¿Ok? Sin más nada que decir, vamos a dar inicio a las eras geológicas y vamos a ir conociéndolas de uno a uno. Continuamos. La era azoica, que significa sin vida, y es la más antigua. En ella no aparecen fósiles de plantas ni animales. Luego viene la era arcaica o precámbrica. En ella se produjeron grandes plegamientos y cataclismos que dieron origen a algunas de las principales cadenas de montañas, y como podemos observar en la parte derecha, era una masa incandescente que ya se fue enfriando. Hubieron abundantes lluvias que dieron origen a los océanos y lluvias. Aparecieron los primeros seres unicelulares. Las rocas ígneas dieron origen a los escudos que sobre ellas se van a formar ya los continentes. Seguimos. Continuamos con la era primaria o paleozoica, que está dividido en periodo cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Ok? Pero antes de ello debemos mencionar que la era primaria o paleozoica significa vida antigua. Eran los primeros tiempos de la vida y esta estaba limitada netamente al mar. Los primeros seres vivos surgieron en el mar. Dominaban los invertebrados, también estaban las medusas, gusanos, moluscos, caracoles. ¿Ok? En este periodo brotaron los primeros seres vegetales terrestres como los helechos, las coníferas. También tuvo lugar a principios de la era paleozoica lo que se llaman los seres marinos, que también van a ser extintos por causas desconocidas. Actualmente los científicos creen que el causante del exterminio del 95% de las especies marinas puede ser por un periodo glacial, una glaciación o la reducción de la cantidad de oxígeno. Bien, sin más que decir, vamos a dar inicio al estudio de los periodos que conforman la era primaria o paleozoica. Tenemos el periodo cámbrico. En este periodo, la vida animal estaba confinada por completo a los mares, ¿ok? Como podemos observar en las imágenes.
Luego viene el periodo Ordovícico. En el periodo Ordovícico los mares se retiraron, dejando grandes áreas descubiertas. Los continentes de esa época se acercaban unos a otros, se produjo una intensa actividad volcánica y se elevaron las montañas. El clima fue bastante uniforme y tibio en toda la Tierra. Aquí en este periodo van a dominar los invertebrados. Luego viene el periodo silúrico. En el periodo silúrico, el nivel de los mares tiende a variar y se produjeron grandes plegamientos. En el periodo silúrico va a aparecer el primer animal con respiración aérea y también algunos peces. En el periodo devónico se conoce también como la edad de los peces. Los peces van a multiplicarse y van a desarrollar en gran cantidad y abundancia. Fue una época de gran actividad volcánica. El clima era cálido y había abundantes lluvias, como podemos observar en la imagen. La vida ya no era solamente marina, también aparecieron los primeros seres con respiración aérea, como mencioné. Viene el periodo carbonífero. En el periodo carbonífero hubo fuertes movimientos en la corteza terrestre. Se alzó el fondo de los mares y se originaron cadenas de montañas. Otras áreas se sumergieron. Aparecen los grandes bosques de helechos, los primeros reptiles, abundancia de insectos voladores. Y para dar fin a la era primaria, surge el periodo pérmico. En el periodo pérmico, las zonas de la Tierra se unieron, dando origen al supercontinente llamado Pangea. ¿Ok? Acá va a ocurrir la mayor extinción. Se le conoce como la gran mortandad. Van a desaparecer aproximadamente el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Dando fin a la era primaria, vamos a entrar a lo que es la era secundaria o mesozoica. La era secundaria o mesozoica es la edad de los dinosaurios. Comenzó con una intensa actividad volcánica y se formaron los bosques petrificados de Arizona en los Estados Unidos. Europa fue invadida poco a poco por los océanos. También grandes extensiones de América y África fueron sumergidas. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de la división de la era secundaria. Tenemos el periodo Triásico, el periodo Jurásico y el periodo Cretácico. Antes de profundizar en la división de estos periodos, es necesario mencionar que durante esta era, a grandes rasgos podemos mencionar, aparecen los mamíferos, las aves, una gran cantidad más abundante que la anterior de peces óseos, plantas con flores. Bien, periodo Triásico, el clima era cálido y seco. ¿Ok? En el periodo Triásico va a dividirse lo que conocíamos como Pangea, dando origen a lo que es Laurasia y Gondwana. ¿Ok? En la parte norte Laurasia y en la parte sur Gondwana. Gondwana más adelante se va a dividir en lo que es América y África y Laurasia lo que es Europa y Asia. Seguimos. El periodo Jurásico. Avanzaron los mares, se extendieron las llanuras, las selvas, predominan los climas suaves. Continuamos con el periodo Cretácico. Duró aproximadamente 65 millones de años. Una intensa actividad orogénica dando origen a las montañas, como las rocosas en Norteamérica. Y como bien se mencionó al final, era un periodo donde los dinosaurios dominaban. Y como bien sabemos, estos dinosaurios fueron extinguidos con la caída de un meteorito. ¿Ok? Luego continuamos con la era terciaria. Continuando con la explicación,
La era terciaria o cenozoica nos dice que es conocida como la edad de los mamíferos. Se extiende hasta 1 millón de años antes de nuestros días. Ya habían aparecido las cordilleras, especialmente como los Andes, los Alpes y el Himalaya. Había una gran diversificación de mamíferos. También aparecen los primeros primates. Y es una época donde surgen una gran cantidad de glaciaciones. Pasamos a su división. Tenemos el Paleoceno. Luego de extinguirse los dinosaurios y muchos otros reptiles, comienzan a dominar los mamíferos. Prevalecen los marsupiales primitivos. Evolucionan los carnívoros primitivos. Surgen las aves modernas que conocemos. Comienzan a dominar en gran cantidad las plantas con flor. Luego se sigue el Eoceno. Las plantas con flores dominaban en la vegetación, son abundantes. Luego sigue el Oligoceno. Evolucionan los diversos pastos y como consecuencia de ello surgen los herbívoros. En el Mioceno podemos mencionar que ya hay una formación total de lo que es el Himalaya y los Alpes, especialmente en la zona de América del Sur. La zona de los Andes ya está erigida, porque anteriormente eso estaba bajo el mar. Plioceno. Los continentes y océanos comienzan a configurar sus formas que actualmente nosotros conocemos. Luego continuamos con la era cuaternaria. Bien, como mencioné, la era cuaternaria es la actual. Los glaciales cubrieron la cuarta parte de la superficie terrestre. El clima era muy frío. En esta era aparece el hombre, que convivió con animales feroces y corpulentos como el mamut, el mastodonte, el tigre de dientes de sable. Al final de la última glaciación, que viene a ser la glaciación de Grum, aparece el hombre de Cro-Magnon, o también conocido como el Homo sapiens sapiens, que habitaba cuevas y que la lenta pero constante evolución va creando su cultura. Bien, vamos a hablar acerca de la división que tenemos acá. Tenemos la época del Pleistoceno. En esta, los mantos van a cubrir gran cantidad de tierra, como podemos observar en las imágenes. Esto va a permitir que los hombres se desplacen y lleguen a todo el mundo, porque estaba netamente congelado. Luego viene la época del Holoceno. Comenzó hace unos 10.000 años y vivimos actualmente en esta época. Termina la glaciación, continuando la retirada de los hielos. Los climas se fueron equilibrando, se vuelven cálidos y se produjo sequedad en el ambiente terrestre. Y con ello damos fin a esta clase que es la evolución de la Tierra. Les dejo la tarea, que tengan buen día.